Cambiemos mail después, podemos. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de qué parte del mundo nos estés mirando o a qué hora te haces el lugar para seguirnos también por YouTube. Acá su amiga Estefanía Cuello, la secretaria de Relaciones Comunitarias del Instituto Juan Carlos Escanone de la Universidad de San Isidro, acompañando a la Cátedra Libre de Cultura Popular Diego Armando Maradona con su titular Martín Alejandro Biagini jugando de 10. Hoy nos toca hablar de cine y territorios. El cine llega a la Argentina a fines de la década del 30, en 1938, cuya primera exposición fue la filmación de la bandera nacional. Después el cine se desarrolla gracias a subsidios por parte del Ejecutivo entre mediados, fines de la década del 40 y principios de los 50. Era muy difícil conseguir la pasta para filmar, porque Estados Unidos y Kodak y otros laboratorios se la apropiaban lo más que podían, pero el cine argentino y el cine mexicano coparon el cine latinoamericano porque eran en habla hispana. Ahí encontramos que el Arrabal fue el primer protagonista de esta historia, la periferia y lo popular. El cine para principios de la década del 50 en Argentina era el medio de entretenimiento más económico que había, incluso era más barato que ir a la cancha. Todos nos emocionamos cuando nos identificamos con una película y nos encanta compartirla y criticarla con nuestros amigues. Es la actividad romántica por excelencia. Y es la película con la que criticamos a otra gente y otros modos de vida. El cine sigue en su apogeo y hoy tenemos estrellas de lujo que nos acompañan en este fin de septiembre y principio de la primavera. Así que, querido Martín, la cancha es tuya. Muchas gracias, Steffi. Un solo comentario. El cine en Argentina empieza mucho antes, es el industrial el que empieza en esa fecha, pero hay experiencias unitarios y federales, hay varias experiencias. Es más, en Argentina llega en el siglo XIX al toquecito que los hermanos Lumière hacen su famosa presentación en el Café de los Capuchinos de París. Se hizo una presentación acá en Buenos Aires con el mismo efecto, ese famoso tren que asustaba a la gente porque se le venía encima. Así que me encantó la intro, Steffi, y me encantó eso de que era más barato que ir a la cancha. Eso es un símbolo también de una época donde la cultura popular estaba totalmente revalorizada. Bueno, nada, no tengo mucho más que agregar. En esa época el cine era muy industrial y es real, México y Argentina, y Brasil también, lo dejamos siempre a Brasil como parte de un costadito de Latinoamérica porque hablan en otro idioma, pero tenía una industria muy importante y obviamente un caudal de público muy importante. Pero bueno, nosotros hoy vamos a hablar de la relación entre el cine y el territorio y tenemos algo en común, ¿sí? Estamos virtuales, obviamente, pero la universidad queda en el conurbano, en zona norte, y muchos de nosotros tienen experiencias en el conurbano. Yo les estoy hablando desde el conurbano también, y muchos de ustedes están ahí. En lo que pasa, en lo que parte del conurbano, hasta cierta época el cine era la capital, los grandes estudios los que venían al conurbano a filmar, porque obviamente la cultura popular se nutrió siempre de la oralidad y de otros lenguajes artísticos, pero tener acceso a la tecnología era muy caro, y hay algunas experiencias de comunidades que contrataban un camarógrafo freelance de 16 milímetros para que viniera al conurbano para filmar algo muy particular, pero era casi imposible que existiera un cine del conurbano, si podemos llamarlo de alguna manera. Es uno de los debates que vamos a tener. Obviamente, el abaratamiento de la tecnología, la aparición de distintas tecnologías en video, va a hacer que esta ecuación cambie. Y también, obviamente, la aparición del digital. Camilo Blajakis, un director, César González, su nombre real, del barrio Carlos Gardel, tiene una frase famosa que con el cine digital nació el cine villero, y él ahí habla de otro tipo de enunciador, y empieza a hablar de un enunciador que antes no existía. Es un recorrido muy rápido el que hice hasta el día de hoy, pero bueno, la idea de hoy es conocer 4 experiencias muy particulares y empezar a debatir qué relación hay entre el cine y el territorio, si es que la hay, ¿sí? Vos, Steffi, hablabas de una época donde era el cine argentino o cine nacional de oro, pero ese mote de nacional, ¿sí? Más allá de que los grandes estudios estaban en Buenos Aires,
ese mote de nacional lo hacía más hegemónico. Entonces, hoy vamos a debatir si existen los cines regionales, ¿sí? En un país muy federal, pero donde Dios casi siempre sigue atendiendo en Buenos Aires. Así que, nada, les doy la bienvenida a todas, a todos. Vamos a empezar con el primer expositor, que es Néstor Saracho. Perdón, Néstor, que hubo un error de ortografía en el afiche, es culpa mía, me hago cargo, así que mil disculpas. Es realizador integral de Crónicas Emergentes, película ganadora de la competencia internacional de cortometrajes del Festival Internacional de Documentales de Santiago en 2015. Debido a la repercusión de este premio, fundó la muestra de cine Conurdocs en el 2017. Luego de la primera edición, la muestra es gestionada por el colectivo Níspero, del que forma parte, hasta la actualidad. Estudió en el Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda, dictó un taller de cine en la Isla Maciel. Es mítico ya, Néstor, el Instituto de Cine de Avellaneda, tengo grandes amigos, y aparte fue el famoso Instituto de la Resistencia en la dictadura militar. Así que nada, el tiempo es tuyo, Néstor, bienvenido. Dale, gracias por la invitación, Martín, a la universidad. Bueno, lo que puedo contar es simplemente una consecuencia de diferentes ingredientes que dieron un día, se juntaron todas las herramientas necesarias para que pueda comenzar una muestra de cine que se llama Conurdocs, que se hace en una sede fija, que es los monoblocks de Villa Corina, ahí al lado del cementerio de Avellaneda. Y además, esa es la sede fija anual, ya en febrero o marzo del año que viene estará realizándose la 6ª edición. Y bueno, y también se hizo versiones rotativas de la muestra, por Montechingolo, La Ferrere, Wilde y Guernica. Entonces, el momento que hizo que se comience la muestra, en realidad fue porque cuando volví de Santiago de Chile con el premio, salió en todos los diarios. Bueno, entonces el panadero del barrio vio que salió la nota en Diario Popular y me dijo, ¿cuándo vemos la película de Chile? Ni siquiera Crónicas Emergentes, queríamos ver la película de Chile. Y bueno, yo dije, listo, estamos hablando de septiembre de 2015. Entonces, este señor, tomo lo que me dijo, empecé a mirar dónde podría ser, qué sé yo, y qué puedo conseguir. Y entonces ahí empecé a tirar los hilitos de las afinidades y diferentes complicidades. El primero que dio el ok fue Artocine, que es una productora de Patricio Escobar, es un colectivo del que él forma parte, que hacen cine en la calle. Entonces se juntan y hacen proyecciones, por ejemplo, en el anfiteatro del Parque Lezama, en diferentes lugares. Entonces le dije, che, Pato, ¿te copás en prestar el proyector y la pantalla? Y en ese entonces, en las primeras ediciones, la luz, tirábamos un cable de 100 metros desde la casa de mi madre, desde mi casa, donde yo vivía ahí en Corina, en Villa Corina. Y entonces tenía los equipos de sonido, porque mi papá era músico, se dedicaba a eso, entonces teníamos unas buenas cajas de sonido, de las grandotas, y teníamos luz, y claro, porque la parte que también nos prestaba en ese comienzo era un generador, que le poníamos combustible, hasta que después conseguimos el alargue. Entonces, bueno, ya tenía juntado todo, y entonces ahora, ¿qué pasaba? ¿Proyectaba solo mi corto, o me ponía a pensar en qué otras películas estaría buena que se vean en el barrio? Digamos, también hay que tener en cuenta la cultura audiovisual que tiene la gente. Entonces, más allá de que por ahí se pasen algunas películas de cine argentino, ya sea en Cinear o en alguna programación especial de Canal 7, la idea era generar un punto de encuentro de ver películas que
La primera edición la organicé personalmente yo, junto con todas estas personas, y después se conforma para la Ferrer, que fue el mismo año, el colectivo Níspero. Pero bueno, la idea era eso, entonces dije, bueno, yo tenía como por ahí esa visión de que el festival tiene que durar una semana. Entonces la idea era terminar el miércoles, empezar el miércoles y terminar el domingo. Bueno, y como se trata de una muestra al aire libre, ya hay un temita que es que llueve y no se puede hacer. Entonces terminó durando 7 días porque 2 días se tuvo que correr las proyecciones. Y bueno, entonces ya en esa primera etapa también, además de hacer películas, de proyectar películas, perdón, un colectivo de muralistas que se llama Muralismo Nómada en Resistencia, realizó en una pared de ahí de un costadito de donde proyectábamos en un estacionamiento, más o menos un mural de 60, 80 metros, homenaje a una masacre que había ocurrido en ese barrio durante la dictadura, la masacre de Villa Corina. Entonces durante 3 días estuvieron pintando los vecinos, las vecinas, las muralistas, los muralistas, y el último día, que era el domingo, cerrábamos con una programación de derechos humanos. Entonces se pasó un corto y el largometraje de Patricio Escobar, Sonata en Si menor. Y al final, en la charla con el público, los directores de las películas, del corto y del largo, dialogaban con la gente y se invitó a los familiares de la familia que fue masacrada en esa noche fatídica. Y bueno, entonces había también una muestra, organizamos porque había en una parte del estacionamiento las paredes de una escuela, entonces ahí se organizó una muestra de cine de un taller de Isla Maciel. Que también en Isla Maciel yo hice unos talleres durante unos años en un espacio que se abría los sábados la escuela, y uno de los cortometrajes de la primera jornada, que se pasaba mi corto, también se pasó la transmisión, que fue un corto que hicieron estudiantes de la Escuela Secundaria 24 de Isla Maciel. Los otros 2 cortos que se pasaron en ese primer momento fue un corto que hicimos con el colectivo audiovisual La Chispa, y el Vendaval de Mariana Rojas, de La Matanza, que después, a fin de año, será el link para hacer la sede del Conurdoxa Ferrer. Entonces, también, bueno, aclaro que este festival no es un festival que depende de fondos del Inca para que se realice. Es totalmente autogestivo. Bueno, ya que vamos a empezar a tirar debates, yo puedo hacer el print screen de cuando le preguntamos a la gente de RAFMA cómo nos podíamos agregar a RAFMA. Y bueno, como no somos un festival que el Inca sostiene, no nos pudimos afiliar a RAFMA. Entonces, bueno, y la idea era, después de los cortos, ¿qué pasamos? ¿Qué películas conurbanescas puede haber? Y bueno, empezamos a ver el panorama que había, y bueno, se terminó definiendo, además de la de Patricio Escobar, una personalmente para mí la mejor película de Campuzano, El Perro Molina. También Pibe Chorro de Andy Testa, de César González, Que puede un cuerpo, y de Escarbachi y Gachacín, Los cuerpos dóciles. También estaba la de los pibes que pintan las paredes políticas, Cuerpo de letra, de Julián D'Angiolillo. Y eso fue digamos, la programación. Y sí, en ese momento, a partir de recibir todo lo que hace un festival y eso, digamos, lo que también se pensó era la difusión. El loguito de la muestra, los flyers que tengan un fotograma que más o menos
tenga el título y el nombre del realizador o realizadora. Y bueno, y después también darle máquina al aviso por mail. Obviamente el primer mail que siempre se crea es conurdocs@gmail.com. Y bueno, y después va terminando el año y se conforma este colectivo níspero que ahora gestiona la programación y la realización de la sede Corina y de las eventuales proyecciones itinerantes. Entonces ahora nos juntamos regularmente, ahora a fines de octubre hacemos la reunión para el sexto Conurdocs, o sea, Conurdocs Villa Corina 2022, y ahí cada quien ya tira, hacemos como un inventario de películas que estarían disponibles para pasar, y las que tienen más votos, así como en el truco, las que tienen más palitos son las seleccionadas. No hacemos convocatoria, simplemente vemos qué hay en la programación disponible, que nos parezca que tenga alguna temática conurbana, y ahí se anuncia la programación. Por ahí, para ir cerrando tal vez, ya estamos empezando a pensar, porque bueno, al ser una muestra totalmente autogestionada, no es que nosotros tenemos algún ingreso económico por realizarla, simplemente es porque nos gusta. Entonces, estamos viendo si a partir ya de la próxima edición generamos alguna actividad de recaudación tipo rifa, como ahora en la pandemia se volvieron muy populares las rifas para colaborar. Entonces por ahí hacer una rifa y del total que se junte dividirlo en partes iguales entre los diferentes realizadores que se les pregunte si quieren pasar su película y los 5 miembros de NISPE. Así que no sé si hace falta que profundicen algo. Yo pasaría, si ya estamos, si no hay una pregunta. Bueno, me anoté preguntas, pero bueno, Bueno. las dejamos para el final. Yo me voy a ir Bueno. anotando y después las preguntas son generales. Y obviamente al final vamos a pasar el chivo nuevamente del festival para las y los interesados. Bueno, continuamos entonces. Muchas gracias, Néstor. Zaida de Pedro, graduada en imagen y sonido en la UBA, asentada en la zona oeste del conurbano, es guionista, directora y productora autogestiva independiente en N Cine Films, con 13 películas dirigidas. Participó con sus cortos y largometrajes en festivales nacionales e internacionales desde el año 2004 hasta la actualidad, abordando temáticas relacionadas con conflictos sociales, de género, niñeces y también en las artes y la experimentación. Trabaja además de comunicadora institucional y en la gestión cultural, estatal y privada. Un lujo. Bienvenida, Zaida. Ay, me tenía que desmutear yo. Bueno, muchas gracias por el espacio, gracias Martín, compañeros. Bueno, estaba escuchando ahí a Néstor un poco, me parece que estoy completamente de acuerdo que este tema de la democratización, que decía un poco antes Martín, de la democratización técnica con respecto al cine, nos ayudó a todos a poder realizar películas. Yo cuando estudiaba en la universidad, nos enseñaban como lo difícil, ¿no? Que era hacer una película, ¿no? Como toda la parte burocrática de hacer las carpetas para el Inca, toda la parte de producción, cuando capaz una persona tenía la necesidad de contar una historia o de filmar, de salir a la calle a filmar, como que eso no era hacer cine, como que eso era otra cosa. Eso es lo que sentí que me enseñaron cuando me enseñaron en la universidad a hacer cine. Después uno va creciendo, tiene otras experiencias, asiste a talleres, conoce un poco la historia del cine y se da cuenta de que el cine independiente existió siempre y siempre hubo un cine marginal al costado del cine industrial, y ese cine me parece que contaba desde el corazón, ¿no? Las historias que querían contar, y como que yo sentí que eso era lo que quería hacer yo, contar como la poesía que pudiese con las herramientas que tuviese. Si tenía un fondo, si tenía plata, hacía con eso una película, y si no tenía fondo, si no tenía plata, nos juntábamos
otras personas que también estuviesen con ganas de participar en la película y entre todos generar una película, un cortometraje, mediometraje, si había material en Super 8, hacíamos algo en Super 8. Y bueno, no sé, a mí me gusta contar historias que tengan que ver con mi entorno. A mí lo que me pasó cuando fui a la universidad es que los cortos que quería hacer, los quería hacer como en Ituzaingó, en mi casa, en mi barrio, con los perros, con las calles, y como que no se podía hacer eso, porque, o sea, no, había que ir a Capital, todos eran de Capital, los equipos se alquilaban en Capital, había que alquilar una super cámara, había que alquilar unas luces gigantes, unos equipos de sonido, digo, así, o sea, era imposible hacer una película. Digo, ¿cómo hago para hacer una película? Y bueno, nada, me encanta el cine independiente, me parece que hay una necesidad de contar más allá de la herramienta que se tenga para contar, y bueno, eso es lo que empecé a hacer yo, empecé a hacer películas por mi lado, ¿no? Después, bueno, surge que estoy trabajando también en la gestión cultural, generé un espacio de ciclo de cine, que primero empezó con ciclo de cine con embajada, que un ciclo de cine coreano, brasilero, trataba de ponerle como una cosa, viste, como rara para traer con Urbano algo raro, y después como que se empezó a ir hacia un ciclo de cine independiente y formar como un espacio de difusión para el territorio, ¿no? Para que los cineastas que sean de la zona pudiesen acercarse y pasar sus películas, contar cómo la hicieron, porque después, o sea, uno tiene la curiosidad de saber las otras personas que están en nuestro territorio cómo hacen cine, ¿no? Cómo lo financian, dónde lo muestran, qué tipos de películas hacen. No sé, a mí me da mucha curiosidad eso, me gusta generar redes, trabajar con gente que está haciendo lo mismo también y que le gusta trabajar de esta forma. Y fue así como a partir del año pasado, junto con Pablo Guayar, que es un compañero de acá de Morón, que yo lo conozco hace como 10 años más o menos, hicimos nuestros largometrajes, que por suerte, nada, hacer una película independiente y que tu película sea proyectada en otros países del mundo, como decir, no sé, no era inimaginable cuando estudiaba en la facultad, era como que era imposible, no formaba parte de hacer cine eso. Y ahora como que las redes de festivales independientes o de festivales con otras temáticas están ahí y me parece que son los espacios de difusión y de crecimiento. Ahora lo que falta es el fomento, ¿no? Digamos, somos el cine independiente y no tenemos cómo fomentarnos, tiene que haber, o sea, si somos tantos, ¿no? En el conurbano o en todo Buenos Aires o en toda Argentina, si somos tantos, ¿por qué esas líneas no aparecen, ¿no? Está la línea de documental del Inca, que es como donde uno tenía como mayor, pero si yo no quiero hacer un documental no puedo caer en esa línea y si hago ficción no puedo entrar al Inca porque ya para entrar necesito hacer millones de cosas antes, estar con una productora, con un abogado, con un contador, o sea, un montón de cosas que ya las estudié y no las quiero hacer. O sea, yo quiero hacer con menos producción la película que quiero contar y quiero trabajar con gente que tenga esa misma necesidad, ¿no? Bueno, eso, un poco. Bueno, el año pasado, esto como decía con Pablo Guayar, surge la idea en pandemia de decir, bueno, ¿quiénes estamos en el oeste? ¿Cuántos somos? Hagamos un relevamiento de personas vinculadas al cine y surge esto de Cineastas del Oeste, que surgió a través de un formulario que era un relevamiento, donde ponías tu nombre, de qué municipio eras de zona oeste, cuántas películas habías hecho, si tus películas habían contado con algún fomento o habían sido estrenadas en Cinear, ¿no? Para tener un poco alguna estadística. Y también después hicimos un relevamiento de películas. Puedes escribir tu película, serie, corto, largometraje. Y bueno, con eso más o menos generamos un panorama de quienes están trabajando en zona oeste y generar una red de vínculos para poder producir, ¿no? Porque digo, la pandemia se iba a terminar y estaba bueno que después de saber quiénes somos, juntarnos y poder producir y también fortalecer el territorio, ¿no? Porque el conurbano lo que tiene es que somos como, no sé, como el fondo de la casa, ¿no? El cuartito del fondo, no sé, es como que no tenemos un espacio definido. Todo vamos a capital, hacemos todo en capital, los trámites en capital, si vamos a alquilar equipamiento, tenemos que ir a capital.
bueno, como tratar de fortalecer el territorio, esa es la idea. A mí me interesa filmar en zona oeste, o en el conurbano, o en el interior de Buenos Aires. No me interesa ir a filmar a la capital, me gusta contar historias no, el peón que va a trabajar a la obra en capital, no es solo eso, el conurbano somos como una biodiversidad de gente que merece tener sus espacios audiovisuales y merece que nosotros mismos contemos nuestras historias, no que nos vengan a contar cómo somos en el conurbano. Eso es lo que me interesa a mí de la fortaleza del conurbano en general, del territorio de la zona oeste, del cine independiente, del fomento hacia las distintas formas de hacer cine, ¿no? Porque después el cine este circula, lo ve un montón de gente, entonces digo, tiene que haber mayor apoyo, ¿no? No somos una industria del cine, nosotros. Somos como otra cosa. Somos poesía, tal vez. Somos otra cosa. Queremos contar desde nuestras casas, desde nuestras calles de tierra, o no sé, de lo que sea, ¿no? Queremos contar otras cosas. Al menos es lo que siento yo, lo que sentimos desde el grupo en el que trabajamos. Básicamente eso. Pues bueno, no sé, no quiero hablar de mí, pero me gusta hablar del sentimiento este hacia el cine independiente y de la necesidad de fortalecerlo y de encontrar espacios y lugares, ¿no? Y que generar estas redes también del conurbano mismo, como generamos en zona oeste, generar en todo el conurbano, digamos. Bárbaro. Ahí me anoté un par de frases tuyas que para mí son claves, así que ahora al final las vamos a retomar. ¿Te parece? Ah, Bien, pasamos entonces a Conrado. Bueno, es licenciado y profesor en Artes Combinadas, Filosofía y Letras de la UBA, docente de Historia Sociocultural de las Artes, nivel 1, 2 y 3, del Departamento de Artes Audiovisuales, compañero Leonardo Fabio, de la Universidad Nacional de las Artes. Hizo la maestría en Cine de América del Sur, en la DAP UNA, y la tesis presentada y aceptada es la producción audiovisual del conurbano bonaerense, el clúster audiovisual de la provincia de Buenos Aires. Es especialista en gestión cultural por el IDAES UNSAM, secretario de Desarrollo y Vinculación Institucional del Departamento de Artes Audiovisuales de la Universidad Nacional de las Artes. Conrado. Bueno, buenas tardes. En principio, agradecerte a vos, Martín, a Estefanía, representación de la universidad, a las compañeras, acá compañeros, y a los también compañeros presentes que veo. Bueno, a mí recién estábamos hablando un poco de cómo iba la actividad, que no es tanto una presentación académica, ¿sí? Sino una charla, así que también me anoté varias frases que fueron diciendo tanto Néstor como Zaida, que son interesantes. Solo hago una mínima introducción respecto de esa tesis que acabas de mencionar, que ya en breve tuve la noticia ayer de que ya la defiendo la primera semana de noviembre, ¿no? Que aquellos que hayan hecho tesis saben lo que uno está esperando, que te den la oportunidad de poder demostrar todos los años que estuvo escribiendo o haciendo algo. Así que, en función de eso, bueno, cuando me convocaste a trabajar un poco sobre cine y territorio, yo no puedo hablar de otra cosa que no sea del conurbano, así que estoy un poco vinculado también acá en línea con Zaida, con Néstor, con quienes nos conocemos, compartimos espacios, algunos más, otros menos, o sea, más o menos tiempo. En función de eso, cuento solamente un poco también este acercamiento, ¿no? Hay una cuestión pasional, creo, al principio, además de venir del conurbano también. Vos decías, estás situado y hablando desde el conurbano. Bueno, mismo caso de Zaida, de Néstor, yo también, ¿no? Estoy en zona oeste también. Y además de haber sido un sujeto constituido, con todas las implicancias que eso puede tener, también hay una cuestión empática y afectiva, ¿no? Que se notaba mucho en el discurso de Zaida, por ejemplo, en el Néstor también, de su Villa Corina, por ejemplo, como daba cuenta precisamente de la territorialidad, ¿no? Como indicio. Obviamente yo también comparto todo ese recorrido, también sentía lo mismo que dice Zaida, ¿no? De ir a estudiar a la capital,
que eso me encanta, cuando todavía la gente más grande y nosotros que estamos ahí en una década de transición, seguimos diciendo eso, ¿no? Yo salgo acá todavía en el conurbano y escucho, no, tengo que ir a la capital a hacer un trámite. O sea, no es la ciudad autónoma de Buenos Aires, es la capital, con todo lo que eso implica, ¿no? El posicionamiento también territorial. En función de eso, digo, cuando me metí y me acerqué al campo del cine, bueno, desde los inicios, desde aquel CBC que me tocó hacer, allá por los 90, siempre sentí la cuestión de que algo pasaba con el conurbano, ¿no? Con el cine, con la representación, etcétera, etcétera. Eran años en los que si bien se trabajaban esos temas, no estaban tanto en la agenda, en las agendas académicas, sobre todo. De hecho, hasta he tenido casi, he bordeado los bochazos por hablar, por enunciar en esos términos, o hablar o intentar construir una categoría, que al final la terminé construyendo en esa tesis, ¿no? De categoría del cine del conurbano bonaerense, con las complejidades que tiene, que bueno, da para mucho hablar, pero bueno, ese fue, digamos, un poco mi acercamiento a estudiar cine en primera instancia, y después una carrera académica, como dijiste, ahí en la Facultad de Filosofía y Letras, y comenzar desde los inicios, tanto desde la praxis como desde los estudios académicos, a pensar, a tratar de bordear, ¿no? Y de tratar de construir un objeto con eso que yo le denominaba cine del conurbano, cine del conurbano bonaerense, cine de las urbes, cine del suburbio, ¿no? Cine de los enderredores de la ciudad de Buenos Aires, o cómo llamarlo. Y a partir de eso, bueno, eso me ha ido acompañando durante varios años, cómo problematizarlo con otras cuestiones o abordajes de la producción audiovisual en la ciudad, en lo que se llamaba en un momento el Gran Buenos Aires o en el país, sobre todo respecto de el nuevo cine argentino, o nuevo cine argentino, ¿no? Determinadas categorizaciones vinculadas con un periodo histórico o estético anterior, y bueno, distintas nominaciones que no quiero caer solamente en mencionarlas, pero bueno, da para varias problematización, y a partir de eso, cuando tuve que enfrentarme a escribir una tesis, no tenía otra que meterme a trabajar, por lo menos un corpus audiovisual vinculado al conurbano, y tratar de avanzar sobre eso. Y es así que, de algún modo, traté de trabajar y hacer un mínimo recorte, problematizando estas categorías de las que hablaba, ¿no? Sobre todo. O sea, bueno, cuándo se inicia, hay toda una historización y un trabajo ahí, porque hay ciertas discusiones de cuándo se iniciaría un cine en los suburbios o en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Si en los 70, en los 50, en los 40. Y sobre todo, bueno, rescatando las tradiciones, hoy vos mencionaste el IDAC, por ejemplo, de Avellaneda, las tradiciones del cine, lo que es el cine documental, sobre todo de los 60, los 70, el movimiento documentalista de los 80, el denominado cine piquetero, o movimientos de documentalistas, sobre todo finales o mediados de los 90, intensificado en los 2000. Y bueno, lo que estoy diciendo es, hay distintas tradiciones, ¿no? Que todas van coadyuvando a dar una forma estética que está vinculada con lo que podríamos decir una práctica del cine del conurbano, o el cine del conurbano bonaerense, que obviamente para mí es una categoría, o sea, es un conjunto de conceptos y distintos lineamientos de ingreso, ¿no? Que puede ser uno desde el análisis inmanente de las obras. Nosotros lo vivimos, estamos en un colectivo que compartimos acá con Néstor y con Martín también, que se llama, o se han autodenominado Filmografía del Conurbano, de algún modo, que yo siempre lo pienso en signos de interrogación, ¿no? Filmografía del conurbano, ¿hay una filmografía del conurbano? Bueno, obviamente que es un significante vacío, como diría Lacan, y hay que definirlo, y ese es el trabajo, y es un trabajo como se da en el conurbano también, ¿no? A partir de prácticas colectivas, me parece, y es lo que hacemos, con gente de distintas tradiciones, en la que integramos. Una forma, ahí se dan varios debates, de paso les cuento acá a la gente, a los espectadores, varios debates de cómo definirlo, y es casi una diferencia interna que hay siempre, y está buenísimo que eso suceda, digamos, epistemológicamente. Es bienvenido que eso suceda porque es casi una categoría indefinible de alguna manera. Estoy diciendo,
metodológicamente algo complejo, ¿no? Pero tiene que ver con eso, porque o la podés definir desde el abordaje del texto, desde los temas que se trabajan en la ficción o en el documental, desde la procedencia de los enunciadores o los artistas que realizan ese discurso, si nacieron, entonces se dan debates, si nacieron en el conurbano, si no nacieron en el conurbano, si nacieron y ahora viven en otro lado, si se fueron a vivir en la tierra. Pero hay miles de abordajes y cada uno puede llegar a tener su argumentación, porque los pensé bastante, digamos, a todos. Lo que me gustaría pensar, o por lo menos como para solamente establecer una línea, y ya ir cortando mi corta intervención, para la redundancia, es, recién Zaida había dado cuenta, ¿no?, de esta cuestión de no tenemos un espacio definido, estaba hablando sobre todo de los realizadores y nosotros los del conurbano, no tenemos un espacio definido. Y a mí me gustó eso, ¿no? Me gustó porque es algo que yo pensé mucho y que además las ciencias sociales lo han pensado desde la sociología, la antropología, la geografía urbana, sobre todo, la cuestión de cómo definir a este territorio, ¿no?, al conurbano bonaerense, a todo ese territorio que se ha ido desarrollando, sobre todo finales del siglo XIX y todo el siglo XX, en derredor de esa ciudad de Buenos Aires, ¿no?, que se fundó y que ha ido atravesando varios procesos, entre los cuales primera y segunda olas migratorias, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, trascendental el peronismo, ¿sí?, el peronismo con las migraciones internas, con el desarrollo industrial, desarrollo de la industria pesada, los distintos cordones de la ciudad de Buenos Aires, donde se van desarrollando fábricas, industrias, etcétera, etcétera, y todo lo que ello conlleva, todos los procesos, sobre todo sociales, ¿no?, y de interacción que eso conlleva, y la construcción de una, llamémosle, identidad, si podemos hablar en esos términos, una identidad conurbana, si es que la hay o no, y en función de eso también distintas prácticas, entre otras, ya que estamos hablando de territorio, prácticas de estetización del territorio, ¿no?, de representación. Como decía Zaida, yo quiero filmar donde yo vivo, yo quiero filmar en el patio de mi casa, yo quiero, ¿no?, retratar, representar, trabajar las ficciones, la poesía, todas las prácticas estéticas que le dan espesor a la vida de mi lugar, ¿no?, del aquí y ahora mío, digamos. En el caso que decía Zaida, que es lo que dicen en general los sujetos que habitan un territorio. Y me parece que en función de eso, una de los ingresos que se pueden hacer al territorio conurbano es, en principio, como decía, es un espacio indefinible. De hecho, hasta se habla, ¿no?, de tierra incógnita, de algún modo. En la denominación, de distintos campos disciplinares, región metropolitana de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, área metropolitana de Buenos Aires, aglomerado, digo, distintas complejidades que se van dando de tanto crecimiento que han tenido, que un poco, la otra día estaba leyendo de nuevo a Saborido, cuando dice, ¿quién es el conurbano de quién?, ¿no?, de algún modo. La ciudad, no es que la ciudad es el conurbano del conurbano, o el conurbano es el conurbano de la ciudad, ¿no?, como que hay un juego de reversibilidad ahí complejo, que obviamente la salida siempre es política, en un punto también. Y acá es donde yo quería venir, digamos. Entre los distintos análisis que hago respecto del territorio y respecto de esa producción audiovisual, uno es una distinción con un juego lingüístico entre la distinción en y del, cine en el conurbano y cine del conurbano. ¿Sí? Recorté un pedacito acá, que me parece interesante un poco para dar cuenta, obviamente que es parte de todo un escrito que tengo, pero no quiero llevarme mucho tiempo aquí, pero digo, desde la utilización de la preposición en el conurbano, se indicaría una posición de lugar en la formulación en que enunciamos y estaríamos representando a aquellos que producen en el lugar, pero situados desde fuera. O sea, hay un cine en el conurbano bonaerense, o habría, podríamos decir, haciendo un juego lingüístico, en el cual aquellos sujetos que llevan adelante esas producciones audiovisuales lo representan desde una mirada exterior, ¿sí?, desde un fuera. Parten de una mirada, o partirían de una mirada externa, en el sentido de abordar al conurbano como un objeto territorio sémico,
dependiente o subsidiario de un otro valor. Y en general, ese valor, por lo menos para mí, es siempre un valor negativo. ¿Sí? Estoy hablando de películas clásicas o series bastante hegemónicas donde, o incluso discursos más mediáticos donde del conurbano vienen los delincuentes, hacia el conurbano van quienes roban, los motochorros del conurbano, ¿dónde van? De la ciudad de Buenos Aires, ¿dónde van? Al conurbano. Las personas que trabajan en las casas y desarrollan trabajo doméstico, en general, ¿de dónde vienen? Viene lejos, ¿no? Vienen del conurbano. ¿Sí? Si nosotros no tenemos insumos en nuestros hospitales en la ciudad de Buenos Aires, no los tenemos, ¿por qué? Y claro, viene la gente del conurbano, que es la que comienza a gastar todos esos insumos, y así ciertas miradas estigmatizantes y negativas. ¿Sí? Frente a ese tipo de representaciones, donde además se representa ese espacio conurbano como un espacio negativo y oscuro, ¿sí? Donde hay drogas, punteros, no saben votar, ¿no? Porque no saben votar, tendrían que estar escolarizados, entonces un municipio como por ejemplo La Matanza, es la que nos da vuelta a una elección supuestamente, digo, estoy personificando determinados discursos, ¿sí? Frente a eso existen posiciones de sujeto, ¿sí? De sujetos, sujetas productivas, que me parece interesante lo que decía Zaira, digamos, ¿no? Y en ella veía un poco también ese discurso, y también lo veía Néstor, con el orgullo de organizar un festival, de ir en contra incluso hasta de ciertas políticas públicas que a veces apoyan, a veces no, y construir espacios donde se muestre otro conurbano, que es precisamente aquello, lo que yo le llamo cine del conurbano, ¿no? Proponer otra formulación donde existe una contracción de la proposición de con el artículo el, formulando la expresión del. ¿Sí? Y para mí, tal producción representa a quienes realizan audiovisuales a partir de una posición proactiva respecto al lugar que habitan. El conurbano bonaerense en tanto espacio, autónomo, con valores, con espesor de sentidos propios, capaces de ser elaborados y recuperados para la construcción de espacios de representación positivos para los agentes productores y para los espectadores. Entonces, en función de eso habría una distinción, digo, porque es muy complejo, sino organizarlo por exposición geográfica, ¿sí? Por género, por temáticas, etcétera, etcétera. De algún modo esa taxonomía, que obviamente tiene muchas más explicaciones, ya se verán con la publicación de la tesis, pero me parece que uno de los abordajes interesantes, o por lo menos que yo traigo acá, aunque sea para pensar un poco, a raíz incluso de lo que decían los compañeros, es esa distinción entre un cine en el conurbano y un cine del conurbano. ¿Sí? No sé, Un gallo para Esculapio, El puntero, el mismo bonaerense incluso. Son producciones que para mí, de hecho están analizadas en esa tesis, tienen ciertas miradas negativas, son utilizadas con distintos efectos en distintos contextos, ¿no? El bonaerense para ganar premios en los festivales o para representar cierta mirada que se espera que el otro vea en uno, de alguna manera, ¿no? Por eso hay ciertos forzamientos en la diégesis, etcétera, etcétera. Y en el caso del puntero, Un gallo para Esculapio, también, digamos, los discursos hegemónicos televisivos que construyen una imagen, de algún modo también dándole al espectador lo que el espectador espera ver. ¿Sí? Ni hablar del puntero, que bueno, es una producción, no sé si la recuerdan, pero de un puntero en el conurbano bonaerense, en el periodo más, o uno de los periodos más complejos de la puja mediática entre el gobierno que estaba en ese momento, el kirchnerismo, la ley de medios, y los dueños, o el holding dueño de ese canal donde se emitía esa serie, que era Canal 13 Artear. Así que bueno, me parece que un poco ese es el aporte, y ahora seguimos trabajando las frases de los compañeros que me interesaron mucho. Espero haber sido claro. Muchas gracias, Conrado, y obviamente esperamos la tesis publicada, porque muchos estamos interesados en leerla. No sé si debe haber alguna otra tesis por ahí dando vuelta que aborde este tema, pero bueno, yo conozco el proyecto tuyo, así que nada, ansioso de leerlo. Gracias. Bueno, seguimos entonces ahora sí con una colega y miembro de la casa, María Victoria Ferrari. Es diseñadora de imagen y sonido, también por la UBA, tiene una maestría en periodismo documental por la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Bueno, ha recibido becas del Fondo Nacional de las Artes,
acá, bueno, el currículum es enorme, yo voy a hacer un pequeño resumen del Sindicato de la Industria Cinematográfica, etcétera, y como experiencia laboral, trabajó en prensa y comunicación en la UTN, docente adjunta en producción audiovisual en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Salvador, en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de San Isidro, y también es realizadora audiovisual freelance. Victoria, bienvenida, y de vuelta felicitaciones por tu documental, te lo dije en privado, pero quiero decírtelo en público. Me encantó no solamente cómo filmaste en el conurbano norte, sino, y obviamente yo soy de la vieja escuela, estudié cine en los 90, mi título dice director de cine como era antes, ahora se habla de lo audiovisual, y a nosotros nos enseñaban con teorías muy viejas, pero me encantaron los sonidos, te lo dije, me encantaron esos sonidos de cómo esa imagen fue reforzada por esos sonidos del conurbano. Dejo de hablar, bienvenida Victoria. Bueno, muchas gracias Martín, gracias a los compañeros y las compañeras, junto a Sebastián, que está acá también presente, hicimos esta peli que se llama El Pueblo de Dios. Sí, perdón, que Seba se sume, me olvidé de nombrarlo, pido disculpas, pero que se sume libremente. Ahí está, sí. Bueno, es un poco porque en realidad El Pueblo de Dios es parte de una tesis también, que la maestría en realidad todavía no la terminé porque me falta la tesis que la defiendo como Conrado en breve, también con mucha ansiedad. Y bueno, un poco dentro de la maestría de periodismo documental, yo empecé a investigar sobre la figura del Gauchito Gil en Utrecht. Y un poco, bueno, junto a Sebastián y gracias a una beca del fondo, nos fuimos donde arranca todo, ¿no? Nos fuimos a Corrientes a conocer un poco más de cerca el Gauchito. Nosotros somos de Tigre, en realidad somos los dos de San Fernando, oriundos de San Fernando, pero bueno, ahora vivimos en Tigre, y teníamos cerca el santuario de Pacheco, ¿no? Y bueno, fuimos como recorriendo un poco, llegamos a Corrientes, hicimos un registro, que de hecho hice algún corto dentro de la maestría, que quedaron ahí como cortos, que después también los puedo compartir, que están buenos sobre el fenómeno del gauchito en sí. Llegamos a Corrientes, bueno, nos desbordamos, ¿no? Con todo lo que es el gaucho, que seguramente ahí Seba tiene detrás suyo un gauchito. Nos desbordó el gaucho y empezamos a grabar, a filmar, a registrar, ¿no? Y nos dimos cuenta de que, bueno, empezamos a ver que había un montón de cosas, ¿no? Sobre el gaucho. Y también un poco la idea de, y pensando, escuchándolos a Conrado, a Néstor, desde dónde, ¿no? Contábamos el gaucho, nosotros, clase media, egresados de la UBA, digo, ¿no? ¿Cuál era nuestra relación con el gaucho? Como esta cosa más de la imagen, ¿no? Esta cosa del objeto quiche que está en la clase media del gaucho. Pero bueno, igual filmamos, registramos, montamos, ¿no? Pensamos 1000 películas, dentro siempre de este contexto de la maestría, y finalmente lo hago medio, porque tenemos poquito tiempo, voy un poco al punto, llegamos gracias a una noticia en el diario, ya habíamos vuelto de Corrientes, ya teníamos este pseudo montaje de este corto, cuando descubrimos que este corto ya estaba, ¿no? Que había muchas películas sobre el gaucho y que tampoco podíamos contar mucho más del gaucho desde nuestro lugar, ¿no? O sea, bueno, ahí problematizamos que es un momento de crisis, pero que después está buenísimo, ¿no? Cuando lo ves a la distancia. Nos llega, no me acuerdo cómo, ahí Sebastián, si vos querés sumar ahí, yo no me acuerdo cómo llegamos a la noticia del... No, es una noticia de, justamente para mí hay un par de diarios que son conurbano, que es Diario Popular, justamente. Llegamos a la noticia, digamos, de un suicidio en un santuario del Gauchito Gil en la localidad de Villa Rosa, Pilar, y decía el nombre, digamos, del cuidador del santuario, y llegamos, fuimos al santuario 1-8 a contactarlo directamente a él. Y si querés seguir, Vicky, vos. Bueno, y ahí un poco lo conocemos a este señor, Marcos Aganías, que un poco spoiler de la película, al final, el último día de rodaje, que fue el 8 de enero, corregime, el 8 de enero de 2020, no me equivoco, ¿sí? Fue el último día de rodaje, ahí descubrimos que Marcos Aganías también era, bueno, cura con sus poderes, ¿no? Que después nos enteramos que gracias a la muerte, gracias al gaucho y demás, durante 4 años nosotros empezamos a rodar en 2016 esta película, que finalmente empezó llamándose Favores para mi pueblo, porque ahora voy un poco a eso, pero empezó siendo sobre el santuario del Gauchito Gil, sobre Marcos Aganías, sobre el santuario en Villa Rosa particularmente.
Vamos desde el 2016 hasta 2020 a conocerlo, a recorrer, a estar con él, digo, a generar vínculo, ¿no? Un poco, yo tengo otra peli que no hice con Seba, pero bueno, Seba también participó, que se llamó Ser Luthier, que fue un poco eso, ¿no? El contacto, el vínculo, la relación, y después empezar a filmar. Creo que el segundo año, corregime Seba si me equivoco, pero creo que el segundo año nos damos cuenta de que lo que estaba pasando era la convivencia, ¿no? Con los evangélicos y con los católicos que estaban ahí. No sé si conocen Villa Rosa, pero bueno, dentro del santuario está en la ruta, es la ruta, corregime. La 25. La 25, gracias. Era justo la intersección de la 25 y Belgrano Norte. La estación justo de Villa Rosa, ahí está en esa esquina estratégica, digamos, está el santuario, y a 3 cuadras está una de las tantas iglesias, no, si no me equivoco, 44, justo el 3 estamos con los números, 44 iglesias evangélicas solo en Villa Rosa, ¿no? Y la parroquia a 2 cuadras. Y entonces ahí descubrimos que lo interesante era el cruce que había, ¿no? En esos días que estábamos, unos evangélicos habían pasado y le habían cortado la cabeza al gaucho, ¿no? Entonces tuvieron que restaurarlo y todo lo que eso significó. El padre Pepín, que es el cura, el cura de la iglesia hace 4 o 5 años, yendo a dar misa dentro de la fiesta del gaucho, antes de que la fiesta ya se ponga un poco más movida, va temprano, ¿no? A dar la misa adentro mismo del santuario. Bueno, todo esto nos pareció que ahí estaba la película, y entonces empezamos a hacer como un recorrido, y pensando en lo que decía Conrado, nosotros, ¿no? Pensaba mucho en esto, sin darnos cuenta, pero nosotros en realidad fuimos a hacer esa peli ahí porque nos dimos cuenta que ahí estaba, ¿no? Lo que nosotros podíamos sumar, qué podíamos contar que fuera, o que ya no estuviera tan contado, ¿no? O nuestra mirada, ¿no? Cómo las relaciones, justamente la película se llama El Pueblo de Dios, era, si querés mostrar, es re cortito el teaser, para contar un poco cómo conviven, ¿no? Dentro de Villa Rosa, y cómo en realidad, un poco pensando en lo que Martín propone de cine y territorio, nosotros pensábamos cómo hicimos este objeto de estudio, ¿no? Villa Rosa. Lo que sucede en Villa Rosa sucede en un montón de otros barrios del conurbano y un montón de otros barrios por fuera del conurbano, ¿no? Donde conviven un montón de espacios de culto, y donde los espacios de culto son necesarios, bueno, porque el Estado no llega, porque, bueno, por un montón de otros factores que algo de esto da cuenta la película, ¿no? No sé, Seba, si Sí, quieres sumar ¿querés algo. que pase el tráiler? Dale, pasamos Bueno, el trailer. antes de pasar el tráiler, me gustaría por ahí hacer un poquito de foco en algunos conceptos que tocó Conrado, que me parecieron interesantes, que recién Vicky lo mencionaba, esta idea de nosotros nos identificamos como bonaerenses, ¿no? Y cuando a veces pensamos la categoría de conurbano, a mí a veces como que me lleva a pensar, yo me siento parte del conurbano, me siento bonaerense, me siento Victoria también, y demás. Hay una sociabilidad especial en el conurbano, pero a mí a veces como que la categoría conurbana me gusta más mencionarla como conurbanos, ¿no? Me parece que hay una especie de múltiples conurbanos, o sea, y esta categoría me hace una reminiscencia, ¿no? a un texto de un historiador que es Peter Burke, que habla de la cultura, el texto se llama La cultura popular en la Edad Media, en donde el tipo hace un análisis de la cultura popular y habla de que existe una cultura popular en sí, pero hay especies de subculturas. Por ejemplo, habla de los marineros que tienen sus propios santos, sus propios léxicos, sus propios rituales, sus propios hasta manera de caminar, ¿no? Y lo que nos pasó a los dos con esta cuestión de ir a Villa Rosa es que estábamos empapados por ser parte del conurbano de cierto tipo de sociabilidad, pero había cosas que eran propias del territorio. O sea, había cosas que eran propias de Villa Rosa, de esa comunidad que nosotros estábamos visitando, y si bien, porque lo que nosotros hicimos también fue una especie de trabajo de campo, teníamos cierta
hablábamos el mismo idioma en un montón de cosas, nos dimos cuenta que justamente había otras cosas que eran propias de ese lugar. Inclusive en el transcurso del rodaje de la película, que fue todo muy... desde lo práctico fuimos cambiando muchas veces el foco y demás, y mismo lo que estaba pasando nos iba llevando hacia ciertos lugares. Nada, me parece que esta cuestión nos sacamos también un montón de prejuicios que teníamos, y esta idea nosotros, a ver, yo estudié historia en Puan, en la UBA, como Victoria, clase media, ateos, digamos, el contacto que tuvimos con la religión fue en el colegio secundario, en el colegio primario, y después fue algo como que pasó, y a través de esta película fue como que viendo lo que pasa no tan lejos de nuestra casa, a 30 kilómetros, o puede ser acá en un barrio mismo, digamos, de Tigre, de San Fernando, que la religión es un paradigma que no cayó. O sea, nosotros como pensábamos que bueno, ya está, ya fue, y veíamos que en realidad en esa comunidad articula el barrio, e inclusive hay actores, sobre todo la Iglesia Católica, Cáritas y demás, incluso hasta el mismo santuario, llegan a lugares a lo que decía Vicky recién, que el Estado no está. Nada, eso antes de pasar el tráiler, que si quieren lo comparto ahora. Dale, y por ahí aclararse a que no es un teaser medio que adelanta, estamos en proceso, estamos haciendo la post de sonido y la post de imagen, y bueno, cuenta, pero me parecía que era apropiado, Martín, para este momento, pero bueno, cuenta bastante de la peli, no funciona tanto como tráiler por ahí. Martín, creo que me tendés que habilitar como para... Tendés que poner como co-host. Steffi, no, con habilitar, compartir pantalla, todo suficiente. Okay. Steffi, por favor. Ahí ya podrías. A ver. Buenísimo. Excelente. Recuerda habilitar sonido también, por favor. Sí, sí. ¿Se ve ahí en la pantalla? Sí, ¿no? Sí. Has iniciado la opción de compartir. Acordate de hacer clic en lo del sonido y vamos. Ok. Baje del tren cuando este esté en movimiento. Necesito que levantes su mano y le hablamos a aquellos que no están, que todavía no han llegado y creemos que están en camino. Bienvenido, porque aquí está el Señor. Padre, glorificamos tu nombre en esta mañana, Señor. Hermoso es poder despertar, Señor, con una alabanza del corazón y decirte con cánticos, con himnos, con coros, aleluya, decirte cuán agradecido estamos, Señor. Ustedes y yo pertenecemos al Cajal Yahvé, al nuevo pueblo de Dios por el sacrificio de la cruz. No son pertenencia mía, no debo tratarlos ni sacarles el jugo, ni vivir esquilmándolos, sacándoles la lana para hacer buena moneda. No es esa mi función. Esta noche de hoy día recordemos ese tiempo querido, intentemos revivar. Tenemos la bendición asegurada, amén. Gloria a Dios. La iglesia los bendice con un aplauso, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a su pueblo. La pregunta es, si sos del pueblo. Y si no sos del pueblo, ¿por qué no ser del pueblo de Dios?
ahí terminó. Bien. Muy bueno. Ya la queremos ver. Bueno, podemos pasar el chivo, Martín, el Instagram, que es elpueblodedios.documental. Lo vamos a seguir, sí. Sí, obvio, obvio. Y bueno, Bueno. un poco cerrando, Martín, y con esta idea de, tomando lo que decía Zaida, nosotros arrancamos el rodaje, nada, con una 60D, con una Zoom, o sea, Seba hizo el sonido, yo hice cámara, presentamos para postproducción, por las burocracias que también suceden en el documental, la gran, ¿no? Inca y su gran burocracia, por más que hagas documental también es difícil, no actualizar en el momento, bueno, ahora estamos haciendo un ideame, y bueno, también siempre buscando formas alternativas y nada, tratando de seguir haciendo cine como desde ese lugar, ¿no? Y me parece que es la manera. Bueno, muchísimas gracias. Sí, yo tuve el placer de ver el documental entero y esperamos que se pueda compartir con otro público, así que después pasamos todos los chivos sin ningún tipo de problema. Me anoté algunas cuestiones, algunos puntos en común. La idea hoy es analizar esto de cine y territorio. Obviamente la universidad está en el conurbano, la mayoría de nosotros somos del conurbano, trabajamos en el conurbano, así que hoy el conurbano, digamos, va a copar como territorio. Y bueno, uno de los problemas que surgió es esto de definir qué es el conurbano. Punto uno, o sea, antes de hablar si existe un cine del conurbano o un cine de este territorio, si existe ese territorio o cómo definirlo. Néstor empezó a hablar de hacer cine en los monoblocks, en su barrio, ¿sí? por la ausencia de espacio. No es que él tuvo la idea de hacer un festival, sino que la idea surge cuando un vecino le dice, ¿y yo dónde lo voy a poder ver? ¿Sí? Y ahí, bueno, obviamente surge la década de los 90, la desaparición de las grandes salas barriales. Acá en La Matanza, yo vivo en los monoblocks de Villa Madero, había dos grandes salas de lujo completamente. Una hoy es una venta famosa de todo por $2, no se llaman más así, pero bueno, venta de importados, y la otra es una fábrica de sándwiches. Fueron templos evangélicos, o sea, hubo todo un proceso de los 90 para acá, que eran nuestros dos cines de barrio de este barrio particular, ¿no? Porque después está Lugano y había otras zonas, así que esta salida que buscó Néstor, de crear su propio festival y armar su propio circuito, me parece que se repitió en varias y varios de ustedes. Zaira hablaba también. De hecho, me gustó porque ella dijo, habló del cine del borde, del cine independiente, y esta necesidad de definir un algo para separarlo de lo otro, ¿sí? Que se da mucho también en el conurbano y se repite en lo que dijo Conrado, ¿sí? De hecho, Conrado primero habló de inventar o crear este objeto de estudio o esta categoría. Todos en la academia, todas las categorías son invenciones ideológicas, lo sabemos, o sea, le damos entidad desde el momento que decimos, bueno, esto lo definimos de esta manera, y después en la discusión con los pares y con las instituciones se legitima o no. Hablaba de un espacio definido, a mí me hizo acordar mucho porque el libro de Kessler es como uno de los más citados siempre para definir, que fue el que dijo esto de terra incógnita. Creo que el autor de ese ensayo era Gorelick, dónde está el conurbano, y me llama la atención que muchas universidades nacionales del conurbano tienen revistas, ¿sí? Y los nombres de esas revistas dan, por ejemplo, no sé, El Borde, El Cordón, Anfibia, Mestiza, ya da una idea de cuál es es más, la UCI tiene una revista que se llama Poliedro, que es re interesante digamos, la figura de Poliedro, porque no es un círculo, ¿sí? No es un círculo donde todas las partes son equidistantes, sino que es un poliedro en el cual ideológicamente significa las distancias entre las partes y las equidades y no equidades. Entonces apareció eso, apareció con Victoria y diciendo, bueno, fuimos hasta Corrientes, fuimos hasta el centro del Gauchito Hill, pero no teníamos nada para aportar, hasta que apareció nuestro propio territorio. Y ahí nos dimos cuenta que esa era la película, ¿sí? Eso era lo que queríamos contar. Entonces, me anoté muchas cosas, pero quiero arrancar con una pregunta.
¿cuánto de territorio hay en el cine que ustedes hacen, promueven, festivalean, diseñan, investigan? ¿Cuánto de territorio hay? ¿Podemos hablar de un cine del conurbano, como dijo Conrado, o no podemos hablar, o simplemente cine y no sé, Victoria y Seba, capaz mañana, en vez de ir a Corrientes, se van al norte y hacen una película en otro lado, y serían documentales? ¿Se puede hablar de una especificidad? No sé, tiro la pregunta. Steffi, te pido también ayuda en cuanto a las preguntas a todo el equipo. Después me anoté preguntas particulares, pero tiro esta primera pregunta general. ¿Existe? ¿Sí? Voy a dar un solo dato. Yo en este momento estoy en un proyecto de investigación sobre el rap en jóvenes de la clase popular, ¿sí? Y una de las variables que estamos investigando es la producción de videoclips. Gracias a la democratización, programas nacionales, es impresionante las cantidades de producción de videoclip en el conurbano que se están haciendo. Los pibes, las pibas están haciendo videoclips, suben, monetizan, o sea, armaron todo un circuito absoluto. Y uno de los puntos en común es lo que Dennis Merkel llamaría inscripción territorial. Estos videoclips de raperos, para ellos el territorio es fundante. O sea, los videoclips no es que se filman en el barrio es lo que configura su propia identidad, que fue palabra que se repitió en 3 de los expositores hoy, ¿sí? Entonces, yo ahí sí puedo decir, en estos videoclips, existen videoclips de raperos del conurbano, porque el barrio es lo que los configura a ellos identitariamente, y ellos a su vez configuran el barrio. Que después obviamente podemos definir, el encuentro anterior justamente de la Cátedra Maradona, discutimos qué es el barrio, ¿sí? Con un plantel de lujo. Entonces, primera pregunta, ¿existe un cine territorial o el territorio es simplemente un lugar de locaciones, como se llama el cine? ¿Sí? Son la locación oportunista de ese momento. ¿Quién quiere tomar la posta? Esto es libre. ¿Tomo la posta? Total, voy en tu camino, digamos. Vamos a aprovechar que la academia en esto nos da tranquilidad, desde un punto. Gracias a la etnografía, en mi caso, y la antropología. Yo trabajo, o por lo menos en el recorte de corpus que hice para la tesis, tomé, obviamente, que creo que no lo dije, un estudio de caso. El estudio de caso te permite analizar un caso, y a partir de ahí construir una categoría más o menos aplicable a otros casos, ¿sí? Que ya ha sido probada, que es el clúster audiovisual de la provincia de Buenos Aires, el grupo asociado, entre otros, digamos, directores que hay ahí, que trabajando, sobre todo, el más reconocido suele ser José Celestino Campuzano, ¿no? Con su film. Todo ese grupo, entre incluso los que se cuentan parte de filmografía del conurbano, ¿no? Que estamos haciendo un catálogo de diversas películas, etcétera, etcétera, se autoperciben, digamos, de alguna manera, se autoperciben como parte integrante y productora del cine del conurbano bonaerense, ¿sí? Porque de hecho, también, hablar de cine del conurbano, aquí, digamos, en Buenos Aires, en la Argentina, se suele reconocer e identificar rápidamente, a partir del sentido común, las más mediatización, etcétera, como, más o menos, las afueras de la ciudad de Buenos Aires. Ahora hay muchos conurbanos, hay alrededor de 16 en toda Latinoamérica, el Gran Sao Paulo, ¿no? El ABC, Santo André, San Bernardo del Campo, etcétera, etcétera, las afueras de Asunción, el Gran Rosario, el Gran Santiago, el Gran Córdoba. Hay muchos conurbanos, que es una categoría que deviene a principios del siglo XX con Urbation, utilizada sobre todo en el mundo anglosajón y aquí aplicada. Pero bueno, respondiendo rápidamente, hay un grupo, por lo menos, de audiovisuales alternativos en un territorio que yo identifico como conurbano bonaerense, y que ellos se autoperciben de esa manera. Tomo esa autodenominación como categoría nativa, lo que se denomina categoría nativa en la antropología, ¿sí? Que también tiene un sesgo, una mirada ideológica. ¿Sí? Yo vengo de una carrera muy académica, analítica, donde está acostumbrada a ir e implantar conceptos. De hecho hay gente que dice, bueno, hacen cine comunitario, por esto y por esto. Si más o menos me encaja la categoría con el objeto, ¡prac! Listo. Pero ¿y esta característica y esta otra? Bueno, esas no las tomo, ¿sí? Que de hecho es válido científicamente, dentro de la ciencia social está bien. Pero lo que yo vengo haciendo, digo que fue el recorrido de toda mi vida, nacer en el conurbano, hacer cine, si bien me fui a vivir a otros lados, después volví, es
de algún modo trabajar desde el territorio, y entonces acompañar a determinados colectivos que están produciendo, que están en el campo, y estar al lado de ellos y trabajar con sus propias voces, es decir, bueno, vos cómo te autopercibís, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Y a partir de ahí, construir una categoría. Entonces, el proceso es distinto, ¿sí? Yo no soy el lugar del saber, sino que yo construyo saber de manera colectiva, con mi propio objeto de estudio en el territorio, y dándole voz también a aquellos que de algún modo no tienen una voz hegemónica, ¿no? Entonces ahí está un poco la cuestión ideológica, y sí te podría decir, sí, hay un cine del conurbano bonaerense, al menos en el clúster audiovisual de la provincia de Buenos Aires, que por lo menos yo lo que doy cuenta es eso, ¿no? Yo analizo, construyo esa categoría, pero lo que analizo sobre todo y me interesa es un modelo de producción de audiovisuales exitoso, además. Esto que decía Zaida, o que han dado cuenta también Néstor, incluso los chicos Victoria y Sebastián, la complejidad, el ideame, ¿no? El fundraising, el tratar de conseguir dinero. Bueno, el clúster es efectivo hasta en eso, digamos. Han podido comprar cámaras, comprar grúas, ¿sí? Carros de traveling, tener equipamiento, colectivizarlo, dárselo a otros para que puedan producir audiovisuales y armar, de algún modo, digamos, un círculo no del todo tan virtuoso, pero medianamente virtuoso, en el sentido de poder generar ingresos y poder seguir produciendo, además de construir otro tipo de redes que también les permiten, ¿no? Adquirir recursos. Por ejemplo, redes interinstitucionales con la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, ¿sí? Y generando ingresos por ahí y generando legitimidad, procesos de legitimación, no solo con algunos directores reconocidos como Campuzano y otros, sino también a partir de esas relaciones, y poder vender además el producto, ¿sí? Poder generar ingresos válidos, haciendo valer los derechos de autor, etc. Así que, en mi caso, podría decir que sí lo hay. Mi objetivo ahora, que ya estoy yendo hacia el doctorado, es tratar de comprobar si esa categoría es aplicable, o si puedo encontrar otros grupos, ¿no? En los cuales también sea efectivo, y podamos hablar de un cine del conurbano en los conurbanos, que tiene muchísima razón Sebastián, digamos. Yo porque estaba hablando, yo tuve que enfocarme, yo del oeste me fui al sur además, ¿no? A estudiar el clúster audiovisual de la provincia de Buenos Aires, que tiene base en el Pato, sobre todo. Recién ahora está el clúster de los cineastas del oeste, que es otro grupo, en el cual Zaida es miembro, y yo también estoy un poco trabajando con ellos, pero también como observador. Y bueno, me tuve que ir hacia allá, así que sí, vaya que hay varios conurbanos, ¿no? Es cierto lo que dice Sebastián, que eso es lo interesante también. Por eso es que es indefinible, ¿no? Que sus límites, me gusta mucho lo del poliedro, ¿no? Este concepto, que es cierto, la gran complejidad, y es lo complejo y lo interesante a su vez, ¿no? El no poder ser definido, porque incluso el sujeto, nosotros mismos no podemos ser definidos, ¿qué somos? ¿No? Muchas veces. Si hago análisis multimodal del discurso y veo a una persona contestándome si existe el cine del conurbano bonaerense con una remera que dice cine del conurbano bonaerense, la respuesta está recontra servida, ¿sí? Así que, perdón, pero fue muy fuerte eso. Bueno, a ver, ¿quién quiere sumar al debate su punto de vista? Una sola cosita tengo que decir, una sola. Esto tiene que ver, es un juego, ¿no? Es un juego intertextual, pero hay una práctica de la cultura popular, ustedes la saben, ¿no? El concepto del aguante, del rock chabón, y muchos de los directores tienen esta cuestión, ¿no? Perrone con su remera, Campuzano, perdón, nada más. No, pero por eso es una forma de comunicación también. Yo te estoy viendo y digo, bueno, me está contando si existe o no, y la está defendiendo en la remera. Perdón el discurso. ¿Quién se suma? Zaida, dale. No, yo muy breve, porque estoy de acuerdo también con lo que dice Conrado. Yo creo que es como un ecosistema, ¿no? El conurbano, y que no podemos decir, hay un cine de conurbano, sí, que tiene territorio, identidad, todo. Después hay otros cines que tal vez no, y no está bien ni mal eso. O sea, forma parte del ecosistema cinematográfico. Ahora, las redes, ¿cómo las generamos? ¿Desde qué forma? O sea, ¿cómo nos fortalecemos para obtener los fomentos, ¿no? Digo, eso es, fortalecer el territorio. Después, si en el territorio hay colectivos que trabajan la identidad propia y está buenísimo, o trabajan más
no sé, la ficción es la poesía, otros trabajan más el tema documental, otros trabajan fuera del territorio, o sea, como forma parte del ecosistema que puede ser en cualquier lado. A mí me parece que el cine de conurbano existe, es súper fuerte y hay un montón de producción, pero es un ecosistema muy amplio. Ahora, ¿qué redes generamos para ver cómo nos fortalecemos y no nos alejamos cada vez más? Porque esta cosa del cine también tiene esa cosa, ¿no? Como, no él, porque él hace ese tipo de cine, no, es que él no me gusta porque hace el otro cine que no va conmigo. O sea, como que hay que dejar un poco eso afuera, ¿no? Porque esa cosa de... A mí me gusta esto del cine comunitario que ahora le dicen, que yo antes no conocía de la existencia del cine comunitario, o no, antes no funcionaba tanto como funciona ahora en los barrios y todas estas producciones. Entonces hay que tomar de eso, ¿no? De la cosa de coayudarse, coaccionar, ¿no? Como esa cosa más de compañeros, ¿no? No esa cosa de, no, aquel hace un cine que no me gusta, no, esa gente hace todo documental, no me interesa, no, como, no sé, aunamos fuerza y desde el conurbano generemos fortaleza para tener presencia, ¿no? Esto, ¿no? Para poder seguir produciendo. ¿Te gustan las metáforas de las ciencias naturales? ¿Te gustan las metáforas de las ciencias naturales? Usaste ecosistema audiovisual y cuando expusiste hablaste de la biodiversidad del conurbano. Te centrás en esas metáforas. Perfecto. ¿Qué opinión sumamos? A ver. Yo por ahí dos cositas en relación a lo que dice Zaida, coincido totalmente, esto de las diferencias, ¿no? Y unirse y sumar. Nosotros en Tigre ahora recién estamos armando el primer frente de realizadores audiovisuales, ¿no? De Tigre, y es un poco esto, todos hacemos cosas bien diversas, todos y todas, y bueno, la idea es juntarse y desde lo local, ¿no? Empezamos a hacer producciones propias y cosas en el Delta, ¿no? Porque es lo que tenemos cerca, y todos tenemos viviendo en Tigre siempre de alguna manera te vinculás con el Delta de una forma u otra. Eso por un lado, y es súper nuevo, ¿no? Es incipiente, digo, está arrancando y es algo que no nos habíamos dado cuenta. Antes éramos un montón y de repente se va sumando gente. Hay gente que está con festivales, ahora está el Festival de Cine Devocional, que creo que arranca el Festival de Cine Under, que también vienen hace años, ellos también son parte de este FRAT. Y bueno, esto, conocernos, estamos en el mismo territorio, por ahí hacemos cosas diversas, ¿no? Algunos hacen ficción, otros hacemos documental, pero es eso, juntarnos y sumar fuerzas, y eso está buenísimo. Y por otro lado, y cerrando un poco la idea de lo que decía Seba, ¿no? Y esto que dijiste vos, irnos a Corrientes y volver, yo creo que tranquilamente mañana podemos hacer un documental en la Puna, ¿no? En la Patagonia, o en Berlín, no importa, y está bien, digo, y está bueno que la diversidad dentro de a mí por lo menos me pasa eso, ¿no? Que me divierte hacer películas diversas porque uno aprende en cada proyecto, pero me parece que sentirnos bonaerenses, ¿no? Nos dio como una, no sé, cierta cercanía y como, no sé, me pareció que sumó al proyecto, ¿no? Que nosotros dos seamos de ahí y que estemos, no sé, Pilar y Tigre son partidos vecinos y pasan cosas similares en muchas comunidades, y me parece que eso en ese sentido, nada, me gustó mucho toda la idea de Conrado y esto de pensar en ese tipo de cine. No sé, Seba, si querés sumar algo de eso. Está silenciado. Estoy silenciado ahí. Nada, yo por ahí, a ver, yo estudié historia, no vengo del palo del cine, sí, por ahí esta es mi primera experiencia, por estar en contacto con Victoria y sus proyectos, me fui acercando un poco. Creo que más allá de cualquier análisis, me parece que el conurbano, como mencionaba recién, es algo indefinible, y me parece que como otras cosas, categorías, movimientos políticos, el conurbano es como una especie de sentimiento, me parece, ¿no? Es como algo que te atraviesa, y nada, recién hacían mención, no sé si eras vos, Martín o Conrado, de Saborido, y me parece que es una persona que se puede catalogar, ¿no? como un conurbanista, ¿no? O sea, como hay una sensibilidad del conurbano que, como decía Conrado recién, es medio indefinible, digamos, esta cuestión de una categoría muy, muy amplia, muy abarcativa, y
creo, sin venir del palo del cine, que hay un cine del conurbano. O sea, y el cine del conurbano tiene que respetar esa sensibilidad del conurbano, que me parece que es muy, muy, muy peculiar, no sé, es muy múltiple, tiene diferencias, tiene puntos de contactos. A ver, es un lugar que hablando ¿no? de una experiencia personal, yo me siento cómodo, me siento muy, muy representado cuando hablamos de conurbano. Y volviendo a esta idea, ¿no? de los submundos y de las identidades, nada, yo como pensándolo, hablándolo con Victoria por ahí, a veces de una idea de que yo no vengo del palo del cine, hay un... ahora que justamente salió en Diario Popular una nota de los partidos que se hacen por plata, digamos, en Crónica salió la nota. Yo juego al fútbol, al futsal, que ahora con Argentina que está en la final del Mundial, que ganó ayer a Brasil, como que tuvo más revuelo, pero hay no sé, este fenómeno que hay de los partidos por plata, y yo tengo de unos compañeros míos que han jugado como la idea de ir a filmar eso, que es un equipo dentro de estos submundos que juegan por plata muy reconocido, y el equipo se llama Granbur, o sea, y es reconocido como Granbur, y es uno de los equipos más conocidos. Y esta cuestión de que son todas cosas propias de estos submundos. Es el mundo del fútbol por plata, y dentro del mundo del fútbol por plata, o sea, yo que soy de zona norte, que con gente de Granbur, de zona oeste, y gente de La Matanza y demás, hay como una especie de lazos y de sociabilidad, esta cosa inabarcable, indefinible, de diferencias y similitudes, digamos, que hay gente que no compartís esa sociabilidad, que nosotros somos zona norte, hay ciertos bailes, ciertos personajes, ¿no? Como tiene que ver, nosotros somos de San Fernando, nacido en San Fernando, y está el origen de la cumbia villera es acá. Son personajes recontra reconocibles para nosotros, como Pablo Lescano, el Pepo de los Jedes, que te lo cruzás, que tenés gente que lo conoce, amigos en común, y que son propias de nuestro lugar, pero a la vez hay como una red de que con otros lugares hay cosas que no compartís, pero sí compartís, ¿no? Esto, la idea del documental del fútbol me surgió para ese lado. No sé, para cerrar es esto, me parece que como que el conurbano es también un sentimiento, me parece, ¿no? Que es algo que te atraviesa. No necesariamente tenés que ser del conurbano para que te atraviese ese sentimiento, pero sí hay una cuestión de sensibilidad que hay que tener para interpretarlo, ¿no? Y me parece que desde el cine eso es así. Sí, coincide con lo que había dicho Zaida con respecto del sentimiento, la poesía, de querer hacer otra cosa. Con respecto a lo que dijo Victoria, bueno, por lo menos podemos dejar en claro que el territorio por lo menos es cohesionador, ¿no? De estos grupos, el Frente Audiovisual de Zona Norte, la agrupación, perdón, Zaida, no recuerdo, de Cineastas del Oeste, el clúster audiovisual que investigó Conrado, Néstor habló también del grupo al que convocó también en Zona Sur, en Villa Corina. Entonces, por lo menos partimos de una base que el territorio cohesiona a un grupo de realizadores. Y con respecto a lo que dijiste, Seba, yo soy doble agente, ¿sí? Estudié cine y soy profe de historia también, así que soy un doble agente. Y con la historia pasó lo mismo. Recordá que la historia canónica nacional, en algún momento surgieron otras categorías, la historia regional, la historia local, se le fue, es más, se ha bautizado... Piriñano, Ángel Piriñano habló de barriología, los que estudian los barrios, o sea, también pasó lo mismo con la historia, y la historia en mayúscula, ¿no? Como la historia hegemónica. También pasó con la literatura. Néstor, por favor. Sí, no, simplemente para decir, porque capaz que me falta hablar a mí, que sí hay un cine del conurbano y en el conurbano, y me pongo a pensar también, reflexionando. Yo hace 2 años me mudé a Floresta. Entonces,
ya no soy el que fundó la muestra de cine con Urdox y que va a continuar ocurriendo ahí en Villa Corina, en medio de los monoblocks, y que eventualmente cuando haya algún contacto con algún realizador que vive en el conurbano, organizar una muestra con Urdox ahí, es para pensar nomás. Y estamos hablando de tejer redes, de fomentar el cine, y eso tiene que ver con recursos, que son asignados o no son asignados. Entonces, está ahora a un plan que se llama Renacer Audiovisual, con requisitos muy restrictivos, y el Fondo de Fomento Cinematográfico tiene fecha de caducidad según una reforma que se hizo en el 2017, un proyecto que presentó el Poder Ejecutivo de Macri, pero que también votaron todos los bloques. Entonces, ahora justamente después de las elecciones se nombró el Consejo Asesor, una cosa que tendría que haber hecho Puenzo hace rato. Entonces, eso, me parece que hay que organizarse, sí, pero también para hacer fuerza, lamentablemente en la capital, que es donde ocurren los trámites que hay que ir a hacer, al Congreso de la Nación para derogar estos artículos, y al Inca para que, si bien ya nombró el Consejo Asesor, no hay fecha de reunión todavía. Eso para decir. Igual ahí, cuando escuchaba recién a Sebastián, tengo amigos y estuve filmando algunos partidos de esta red donde manejan muchísimo dinero encima, muchísimo, y pasa lo mismo, es como una red alternativa al fútbol profesional u oficial, ¿no? Así que esto de ser lo alternativo, lo periférico, me parece que se repite en un montón de cuestiones. Estefi, ¿andás por ahí? ¿Querés hacer alguna pregunta? Tengo una pregunta porque nos ven de otros países y de otros lados. Cuando salió la serie El Marginal, salió una nota de una antropóloga que decía que, bueno, que lo que pegaba del Marginal era la pornografía de la violencia. Anoche la serie surcoreana El Juego del Calamar rankea como la más vista de habla no inglesa en Netflix, en todos los países, en todas las plataformas, y también tiene esta cosa muy trash, muy violenta, de ver la miseria humana y la violencia y qué sé yo. ¿Cuál es la pornografía del conurbano que tanto le pega a la gente que viene al conurbano a gozar y a tener placeres en múltiples sentidos, que lo hemos visto a lo largo de todos nuestros encuentros en cultura popular? Pega la música, pega el cine, pega el esquema de pertenencia barrial, que pega. Y además, que también encontramos que en todas las urbes grandes hay un espacio periférico conurbano, esta idea vieja del arrabal y qué sé yo, que tiene múltiples matices. ¿Qué es lo que vienen a ver de nosotros? ¿Qué es lo que les gusta tanto de nosotros? Vienen a ver el dark side de ellos mismos, o sea, es lo que les da placer eso, su propio dark side, su lado oscuro, digamos, ¿no? Y cuando tal vez no es así el conurbano, pero sienten eso, por eso estamos tan identificados con esa marginalidad. Nosotros no nos sentimos así, pero ellos nos quieren ver así y buscan eso en el conurbano, ¿no? Buscan la violencia, ¿no? La música, el barrio, los robos, ¿no? Los chorros, bueno, todas esas cosas que les gusta siempre mostrar grandilocuente de conurbano. Creo que un poco eso. ¿Alguno quiere hacer algún comentario? Yo creo, justo los perdí, me colgué un poquitito, pero creo entender bien un poco por dónde iba la pregunta de Estefanía. ¿Cuál es la pornografía del conurbano? Más allá de que si uno se mete posta a las páginas gratis de porno y pone porno en Argentina, tipo, el porno es del conurbano, digámoslo. También lo podemos decir. No, tal cual. Además, bueno, de alguna manera había un concepto que es muy, muy de los 90, pero Román Gubert trabajaba la cuestión de la imagen pornográfica, haciendo un análisis de la imagen, excelente de la historia del arte, exacto. Desde Rodin, ¿no? Desde las esculturas, desde cómo ya desde la antigua Grecia se muestran las curvas de un cuerpo femenino, de un cuerpo masculino, etc. Y una de las ideas incluso desde el psicoanálisis también, lo pornográfico,
lo pornográfico como aquello que no se muestra, ¿no? En general lo pornográfico se muestra una parte por el todo, de alguna manera, es como una especie de fetichización. Entonces, se muestra algo, ¿sí? Como el dinero, digamos, en términos más marxistas. Se muestra una parte por no mostrar, en realidad, el todo de lo que ocurre. Me parece que hay una construcción ahí, por eso yo hoy al principio no quería ahondar mucho, pero hablaba de los discursos hegemónicos, ¿no? De cómo se construye una imagen. O sea, se muestra un conurbano que no es aquel que uno vive, es verdad, sí, hay cierta inseguridad, hay ciertas cuestiones que ocurren, todos somos habitantes del conurbano, pero acá, ahora yo no salgo y están a los tiros con ametralladoras a las 9 de la noche, digamos, y estoy a 10 cuadras de la capilla Carlos Gardel viviendo, ¿no? Salgo y camino. Digamos, hay una imagen que te representan que está hay una iteración de esa representación donde todo el tiempo, ya lo sabemos, ¿no? Si hay un acto de robo o algún delito en función sobre la propiedad o sobre las personas o las cosas, se repite y se repite y se repite, y lamentablemente sí hay hechos de violencia, pero esa repetición es la que lleva a construir un discurso paralelo que también genera, me parece, un deseo de ver más, ¿no? De ver más imágenes de violencia, y en un punto tiene que ver, usando tu término, jugando con tu pregunta de la pornografía, un poco con eso, ¿no? Con ver eso y no ver lo que ocurre de última, que es por qué ocurren esos actos sobre o violencia sobre las cosas o sobre las personas, que es preguntarse qué es lo que ocurre con los modos de distribución de la riqueza, etcétera, etcétera. Y estoy hablando de cuestiones estructurales, ¿no? Ideológicas, estructurales, no de discursos solamente de partido, eso, ¿no? Que se entienda, sino de una lógica mucho más profunda de cómo se distribuye la riqueza, me parece. Y en parte, muchos de los discursos hegemónicos o los discursos espectacularizantes de la violencia, como ocurre en Suburra, el mismo Pablo Escobar, etcétera, etcétera, responden a cierta pornografía que es la idea de representar la oscuridad. Hay un territorio de la oscuridad, por eso dije un territorio de lo negativo, ¿sí? Me parece. El conurbano como territorio de lo negativo, y aquello que es oscuro o aquello que nos provoca temor, también nos provoca placer, ¿no? De alguna manera, también nos provoca placer. También nos provoca placer ver la representación de una persona, de un chico de Recoleta que va a comprar drogas al conurbano. Por eso las escenas, por eso los forzamientos que hay a veces en las historias, que es parte que también de lo que yo analizo, no me quería meter hoy, pero hoy dije el bonaerense, qué sé yo. Si uno se pone a analizar la estructura, ese muchacho del interior que viene a hacerse policía y que va a meterse en la oscuridad de una institución como la policía bonaerense en el 2002, post la maldita policía, ¿no? Hay un constructo ahí teórico muy fuerte, viene a meterse en la oscuridad, y si uno hace análisis de las imágenes y de la dirección de fotografía, hay una oscuridad de la limpieza y la iluminación del campo a la oscuridad del conurbano, y si bien la escuela, por ejemplo, está establecida, la escuela de policía bonaerense estaba establecida en Ezeiza, en la Bucetich, hay un forzamiento donde ese personaje viene ¿a dónde? A La Matanza, ahí a Loma del Mirador, cerquita de donde está Martín. ¿Por qué? Porque La Matanza es uno de los peores lugares, o sea, los lugares más oscuros para representar, ¿no? En general, para la hegemonía. Y así varias representaciones más que cumplen con eso. Ibas a decir algo, Estefanía, si no, pero bueno. Es que viene desde el matadero de Esteban Echeverría, esta lógica Totalmente. bien oscura. Totalmente. ¿No? Sí, Totalmente. Perdón, hoy lo nombramos a César González, acaba de sacar un libro de un habitante de la Gardel, El fetichismo de la marginalidad, editorial Sudestada, que más o menos responde lo que preguntaste, Estefanía, o quiere, o lo intenta, un libro interesante. Todavía no lo terminé, voy por la mitad. Claro. Por eso cierro la idea, por eso la importancia, me parece, de reivindicar esto, ¿no? Hay gente en el conurbano que se organiza, que produce audiovisuales con otra mirada, que sí hay que representar las violencias que ocurren como en todo, como en el propio sujeto, ¿no? Lo dionisíaco y lo apolíneo, como diría Nietzsche, de alguna manera, todo lo bueno y todo lo malo, y me parece que ese es un poco sí, pero el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Perdón, Conrado, eso se rompe con métodos de trabajo etnográficos, como nombró Victoria y Sebastián, nombraste vos, Néstor mismo. Si vos vas a convivir
intercambiás y el documental o la ficción sale de ese intercambio, no salen esas imágenes, justamente aparecen otras. Me parece que, y ahí volvemos a lo que dijeron ustedes, existen otros conurbanos, otras visiones, y me parece que eso enriquece. Totalmente, totalmente. Ahora hay una película que están haciendo conurbano, o una serie también en Canal Central, ¿no? Que se está dando, donde hay representaciones, donde hay actores que estos no son, digo, cualquiera de nosotros creo que han transitado por villas, ya sea con programas de voluntariado de universidad, a ir a filmar, etcétera, etcétera. Esa gente no está en las villas del conurbano. Bueno, sigue habiendo una estigmatización, ¿no? Que para mí eso es lo pornográfico. Eso es lo pornográfico, digamos, porque sigue alimentando una construcción de un sujeto que no existe. Si bien todo es ficción, hay ficciones un poco con más puntas o principios de presencia material, ¿no? Real, llamémosle, si algo podemos llamarle realidad. Y además, para esa cuestión de la hegemonía, la gente de esos barrios mira esas películas, o ese programa que mencionas, que ahora yo, por ejemplo, viste, te informas con memes hoy en día, entonces, si no, para entender algunas imágenes, decís, ¿qué es esto? Y la gente lo está mirando. Ahí está como el consumo pornográfico de eso, que supuestamente es hegemónico y alimenta un discurso que va en contra de tu forma de ser, y lo miramos. Por eso todos los marginales, uno mira esa serie, yo hice la otra vez el ejercicio de ver Suburra, de ver El Marginal, de ver Pablo Escobar, y hay un principio que se repite, que es el physique du rôle del marginal. El physique du rôle del dealer, digamos. Hay un código que el dealer tiene que tener, corporal, mover las manos, de un modo se tiene que mover, ¿no? Que atraviesa un principio de hegemonización de los propios productos audiovisuales. Vos pones Netflix y no importa en qué ciudad estás. Jugando un poco con la teoría de los no lugares, también hay una especie de no lugares de las series. Si bien hay ciertos rasgos de particularización, ¿no? Que decís, bueno, están en Medellín, sí, están en el Gran Buenos Aires, ¿no? Están en el oeste, están acá, allá, pero hay ciertos comportamientos y códigos que no se repiten, que no son reales, que se repiten y que no son reales, perdón, me parece. Y también tiene que ver con lo pornográfico, ¿no? Me parece que hay una construcción, podríamos decir, jugando con la pregunta y el concepto que decía Estefanía, un diseño de la pornografía, ¿no? Cuando lo importante es precisamente no mostrar, sino de alguna manera construir lo que no se muestra, ¿no? Gente, estamos con el tiempo recontrapasado. Igualmente la idea de la cátedra es dejar preguntas y no respuestas cerradas. Nada, agradecidísimos. La verdad fue un lujo. ¿Les gustaría pasar los chivos de sus festivales y de sus frentes audiovisuales? ¿Dónde se los puede ubicar? En las redes sociales, sí, etcétera. Todos sus avisos parroquiales son bienvenidos en este momento. Conurdox es @Conurdox en Instagram, que es lo que más se usa. Ya por ahí Facebook no se usa tanto, pero también hay cuenta de Facebook. Taira. Bueno, nosotros tenemos el espacio Cineastas del Oeste, @Cineastas del Oeste, ciclo de cine en Ituzaingó, que es un ciclo de cine independiente con la presencia de los directores, que presentan sus películas, un espacio de difusión para eso. Y ahora tenemos la apertura de Festival de Cine de Ituzaingó. Está abierta las inscripciones hasta el 11 de octubre. Festival Fesi, @Festival Fesi. Victoria y Seba. Bueno, el docu que estamos ahí construyendo el Instagram, que esperamos poder estrenar el año que viene, nos gustaría hacerlo en salas, así que si todo sale bien, es el pueblodedios.documental. Y el frente que hablé es el FRAT con AA, que también estamos en Instagram y Facebook, que es el Frente de Artistas Audiovisuales de Tigre. Y perdóname, ¿hay un IDEAME para colaborar? Sí, en el Instagram del pueblodedios.documental está ahí el link del IDEAME. Conrado. La tesis se va a publicar. No tengo nada que vender. No, la tesis creo que la vamos a publicar el año que viene. Al IDEAME quiero entrar, bueno, primero intercambiemos después mails y eso porque me interesa el frente, que es un gustazo. A Zaira ya la conocía, a Néstor también, conocer a Estefanía. Me comprometo a socializar contactos. Bienvenido al norte, porque hay distintos conurbanos, es verdad, aunque el conurbano está en el oeste, perdón, pero no existe, que digo no. Pero a veces uno se va de la ciencia social y le agarra la cosa empática y afectiva,
y el ajite está acá, perdónenme, pero es así. Tenés que venir a San Fernando, Conrado. Y no, También el sur también existe. No, el sur también. El chivo es un chiste entre conurbanenses, digamos, sí, conurbanenses. No, lo único interesante es el marco de la maestría, en donde hice esta tesis, que me parece que es interesante. Es una maestría en cine de América del Sur, cine sudamericano, que se dicta en la Universidad Nacional de las Artes, en el departamento en el que soy docente yo, Departamento de Artes Audiovisuales, compañero Leonardo Fabio. Y ahí suceden cosas muy interesantes, y además hay un foco y varios proyectos de investigación, ¿no? Hay un instituto de investigación que trabaja precisamente todos estos niveles de producción audiovisual, no solo el mainstream o los hegemónicos, sino que también se trabaja los alternativos, ¿sí? De hecho, por eso es que yo he podido desarrollar ese trabajo ahí. La página es audiovisuales.una.edu.ar. Si lo ponen en Google, porque a alguno le puede interesar eso para seguir su formación. Y al público, y a ustedes también, obviamente, las y los esperamos el próximo encuentro de la Cátedra Libre de Cultura Popular Diego Armando Maradona de la UCI de la Universidad de San Isidro, el jueves 28 de octubre a la misma hora, y esta vez vamos a hablar sobre vivir sobre ruedas. Las y los skaters del conurbano van a venir a contarnos por qué ellas viven sobre ruedas. Así que nada, muchísimas gracias, un lujo, Steffi. Muchas gracias, gente. Nos estamos viendo y nos estamos abrazando pronto en breve. Esperemos que ya el año que viene retomemos la presencialidad con la Cátedra Maradona. Muchas gracias. Sean felices, vean cine. Gracias. Buenas tardes. No, chao, gracias. Nos vemos. Muchas gracias.